Bueno, mientras se van conectando, aprovechemos esta esperita, digamos, esta espera corta. Ya tenemos 16, o sea que ya podemos hablar. 18, en la última cuestión. No sé, ¿algún comentario? ¿Tienen alguna duda? ¿Les parece muy complejo lo que estamos planteando? Eh, no sé, me gustaría, si es posible, que si nos da la tecnología, que podamos compartir un poco opiniones con respecto a esto, si lo habían trabajado, si les aparece en la práctica, si lo habían pensado. Em, no sé, digo. ¿Alguien quiere decir algo? ¿Se quedaron totalmente, no sé, están llamando al SAME para que me internen directamente conmigo después de la exposición? No, a mí me remontó mucho. Nosotros hacemos, las tres chicas que estamos acá de Mendoza, hacemos las prácticas en lo que es el ETI, el equipo Ah, técnico interdisciplinario. Y en las experiencias que hemos tenido en las entrevistas, esto que usted dice, ¿no? De las distintas miradas y los distintos posicionamientos. Me recordó una de mis primeras observaciones de una entrevista de una familia donde el progenitor varias veces había realizado denuncias a la progenitora por abandono, por negligencia y demás. Entonces estaban todos hablando de ese tema, distintas personas que correspondían a esa zona, y una de las licenciadas dice, eh, ustedes dicen, ninguno ha prestado atención a lo siguiente, dice, en la charla, digamos, entre los profesionales. Este progenitor, si bien viene denunciando esto, y es cierto que la progenitora pasa mucho tiempo fuera de su casa, esta progenitora no tiene ayuda económica de parte del progenitor. Entonces es muy fácil, dice, para él venir y denunciar este tipo de negligencias, pero tampoco es un padre presente, no está, no apoya económicamente, y esta progenitora lo que hace es estar todo el tiempo fuera de su casa trabajando. Entonces, después nos quedamos charlando en la necesidad por ahí de las instituciones de este tema también de la perspectiva de género, que no todas las instituciones lo tienen, y cómo pesa por ahí en las distintas demandas o situaciones que llegan, sobre todo en el ETI, que se trabaja todo este tipo de situaciones, ¿no? En esto me remontó mucho el tema de la mirada, de la entrevista, de los posicionamientos, de las subjetividades, de los imaginarios, ¿no? sí, bueno, yo lo que te diría ahí como que la mirada es una vía de entrada a todas esas cuestiones, que generalmente no la tenemos muy en cuenta. Es como que uno mira en el vacío, por decirlo metafóricamente. Es como ir a ver una exposición de cuadros y ver el marco, nada más, o ver algunos colores. Y no tratar de interpretar, no tratar de entender, no tratar de poner un punto de vista en función de que me interesa, qué sé yo, cómo juega con el movimiento de este artista. Perdonen, a mí me gusta mucho la plástica y disculpen ya ejemplos de ese tipo, pero me parece que son bastante gráficos en ese sentido. La mirada es como clave, como para entender qué está pasando. Es un elemento importante, clave, para entender lo que está pasando. No es el único, obviamente, pero digamos, hay lenguajes corporales, que esos son conocidos, pero también entender cómo se construye eso desde lo imaginario, cómo se construye esto desde nuestro punto de vista, cómo se construye eso desde el punto de vista del otro. Bueno, todo lo que planteábamos antes me parece importante, como un plus, un agregado a lo que sería un proceso de intervención. Así que te agradezco el comentario, Alejandra. No sé si alguien más quería decir algo, vos querés decir algo más. No sé. No, no, era eso que me Gracias. remontó sobre toda esta situación, me trajo. Te llevó ahí. Sí.
Eso también juega, viste que a veces la mirada te lleva a otro lado. Eso es jugar con el imaginario. Jugar con el imaginario, ¿no? O sea, estás frente a una persona que está en situación de calle, le estás entrevistando y no estás solamente viendo eso, sino que imaginás circunstancias, situaciones. No sé creo que eso es muy subjetivo. Cada uno podría contar algo de eso en otro momento. Obviamente, si no se nos acaban los 40 minutos de Zoom que tenemos ahora. Pero ¿tiene algún comentario más? Yo brevemente, bueno, por supuesto que me parece que es súper rico pensar en la intervención desde estos lugares de la mirada. Creo que es algo que por ahí se lo da como implícito, se lo da como de hecho, pero no nos sentamos a pensar y analizar esto. Y, y lo pensaba también cuando uno hace entrevistas conjuntas con otro profesional, o sea, ya sean con otro trabajador social o con otro, qué sé yo, con un psicólogo, Mm, que también ahí entran en juego las miradas muy fuerte esto de los imaginarios. Y pensaba cómo me ha pasado en la experiencia estar en el tema de género, si es una categoría para la otra persona con quien estamos haciendo la entrevista profesional, una categoría importante para analizar el tema, se va a analizar la situación de un modo o la vamos a analizar distinto si uno de nosotros ponemos eje en la perspectiva de género, por ejemplo, y el otro lo mira totalmente, lo ignora. Entonces me parece que sí, que es re interesante. Y aparte, como uno, en la experiencia también me pasó muchas veces, como uno desde la mirada también se involucra con el problema del otro, porque a uno también. lo interpela, lo afecta también. Sí, es como un gesto que das o una señal que das, ¿no? Esto que se puede dar a partir de ese lenguaje que hablábamos antes, pero yo retomaría el planteo tuyo, algo que me parece interesante plantear. Yo puedo hablar de mi experiencia como trabajador social en salud mental. Y muchas veces con psicólogos o psiquiatras, ante situaciones complejas que teníamos muchas dudas, decíamos, bajemos juntos y hagamos la entrevista juntos. Mm, Y ahí había un cruce de miradas y veíamos cosas que se complementaban. No es que uno ve mejor que el otro y nada por el estilo, sino que se ve distinto. Porque la mirada es una parte, estamos como desglosando también ver y escuchar, es diferente. No es que uno contextualice mejor otro, que no es una competencia entre disciplinas, pero sí eso habla de la interdisciplina verdadera, digamos que necesita complementarse. Yo podría decir de muchísimas experiencias donde surge la necesidad de juntarse para volver a entrevistar a la persona, o volver a entrevistar a la persona ahora con la familia, por ejemplo, o volver a entrevistar a la familia. En salud mental, la ventaja que uno tiene es que hay tiempo para hacer estas cosas. Si estás trabajando en otro tipo de urgencia, no hay tiempo, hay que resolver cuestiones que tienen que ver con la vida, ¿no? Pero en salud mental se puede ir despacio y se puede generar este tipo de, como que se pone en cámara lenta, esta posibilidad de articulación entre dos, tres campos disciplinarios, como puede ser la psicología, la psiquiatría y el trabajo social. Incluso la clínica médica también puede aportar, o la enfermería puede aportar también, ¿no? De acuerdo a cómo esté conformado el equipo. Pero me parece que, bueno, agregamos esto, gracias a tu comentario, esta idea de complementación, por llamarlo de alguna manera, y ahí se construye interdisciplinariedad, porque ahí hay igualdad. Hay igualdad en el sentido que respeto tu mirada y vos respetas la mía, y a partir de eso llegamos o intentamos llegar a algún tipo de conclusión. ¿Por qué miramos los dos? Porque no entendemos. Entonces bajamos juntos, o vamos mm, juntos, o bajar porque la guardia está arriba y el consultorio está abajo, por eso digo bajar. Este, o ir adelante, qué sé yo, es donde está, donde está la persona, ¿no? A eso me referí. mm. ¿Tiene algún Sí, comentario más? Gracias, sí. A mí me parece Roberto Torres, no sé cómo es tu nombre, pero bueno.
Yo soy Gracias a Carmen, vos, qué sé yo. soy Carmen Carmen, gracias, González, estoy Carmen. usando la computadora de mi esposo, que es Roberto Herrera, Yo soy, porque yo soy, bueno, Roberto Herrera, perdón. pero soy Bueno, Carmen Carmen, no, González. quería llamarte por tu nombre, ¿no? Sí, sí, de Este, Córdoba. ok, de Córdoba. Bueno, muchas gracias, Carmen. ¿Alguien quería decir algo más? Pasamos a seguir charlando, porque la idea es trabajar entrevista hoy. Bueno, y la entrevista, ¿de dónde la trabajamos? Me parece que en el grado vemos es una definición de entrevista, incluso muy, muy sesgada por investigación. Pero ahora la idea es llegar a la cuestión de la entrevista y también trabajar el tema de los silencios, por eso el corto que nos interesa pasar antes de terminar el día de hoy, ¿no? Como siempre, a las 11 terminamos. ¿Alguien quiere comentar algo más? ¿Seguimos entonces? ¿Sí? ¿Les parece que seguimos? Bien. Entonces, hablamos un poco de la mirada. Creo que es como para pensarlo esto. Creo bueno, que es una cuestión también de ejercicio. Creo que todo el tiempo, lo dijimos la semana pasada, creo, todo el tiempo estamos aprendiendo a hacer entrevistas. Nunca terminamos de aprender a hacer entrevistas. Y hay una entrevista que nos puede salir horrible ahora y hay una entrevista que nos puede salir muy buena dentro de 15 minutos. Esa es mi humilde opinión. O sea, es algo que es un aprendizaje permanente porque cambia todo el tiempo el contexto y no es una técnica de qué bien que pregunto o qué bien que escucho. Creo que sí es importante reforzar nuestra capacidad, o sea, ampliar, como dije antes, nuestra capacidad de mirada, y en este caso vamos a hablar un poco del tema de escuchar, qué significa escuchar en clave de intervención. Básicamente es una cosa es escuchar y otra cosa es oír. Creo que eso es obvio, pero me parece importante, ¿no? Es decir, también, ya que hablamos bastante del tema de la mirada, hablaría de la importancia de una escucha, llamémosle, contextualizada. O sea, cuando estamos escuchando en un proceso de intervención y estamos escuchando una entrevista, hay otros sonidos, hay otros, escuchamos, que tienen que ver con la institución. No sé si me explico. Es difícil que tengamos un espacio totalmente aséptico y silencioso, como podría ser el consultorio de un psicoanalista, por decirlo llamarlo de alguna manera. Cuando estamos trabajando en instituciones hay como una especie de ruido institucional que va a marcar también ese contexto. ¿Se acuerdan cuando hablábamos la semana pasada del telón de fondo? Es decir, todo lo que acompaña a lo que estamos oyendo en ese momento y que también conforma la escucha, es parte de ese telón de fondo que contextualiza el proceso de intervención. Y obviamente escuchamos en contexto, ¿no? Incluso cuando escuchamos en un tribunal o escuchamos en una institución, no sé, de adicciones o en una institución de salud o de salud mental, es como que nos avisa dónde estamos y que contextualiza o empieza a contextualizar la entrevista, ¿no? Y la cuestión de escuchar implica también cómo manejamos esa escucha y cómo la manejamos en función de la palabra. Es decir, si la entrevista se trata de un juego de preguntas y respuestas, ahí creo que no hay entrevistas, no hay entrevista, y la escucha está fuertemente condicionada por el tipo de pregunta que estoy haciendo, y voy a encontrarme con respuestas muy neutros, sí, no, o sea, respuestas con poca explicación o con poco desarrollo. Entonces, diría que la escucha se articula con la mirada
se construye a partir de la palabra y también se construye a partir de los silencios. Es decir, los silencios también forman parte de el proceso de entrevista y el proceso de escuchar una entrevista. Los silencios son, ahora lo va a decir, lo vamos a ver en el video, cuando Ana Katsumi, me adelanto un poco lo que ella dice, una forma de entender los silencios es entenderlos como se entiende una partitura de música. O sea, una partitura de música, la música no existiría sin el silencio. Sería una sumatoria imposible de escuchar de sonidos uno pegado al otro. Entonces, uno puede hacer una comparación entre lo que sería una composición musical y las palabras que construyen lo que estamos escuchando en un proceso de intervención. Entonces la escucha se vincula con lo que escuchamos, pero que también con los silencios. Si recordamos entrevistas, los silencios suelen ser muy significativos, mucho más que en la música, diría yo. En el sentido de que marcan muchas veces algo que puede ser muy importante, o marcan, digamos, una dirección que nos lleva a preguntar otras cosas. No sé si me explico. Es decir, que en el juego de la entrevista estoy escuchando un discurso, estoy escuchando una narrativa, estoy escuchando una biografía, estoy escuchando una historia de vida, pero esa historia de vida usa palabras, usa una gramática, usa un orden discursivo, y también en esa narrativa, en esas palabras, en ese orden discursivo, hay silencios. Y los silencios me sirven o me pueden ser útiles, no siempre me van a servir, pero me pueden ser útiles para decir, a partir de acá podría pensar la entrevista, llevar la entrevista para otro lado, o dejarla donde está o llevarla para el lado diferente que dije recién. No sé si me explico. Es decir, que en la escucha, para decirlo en dos palabras, lo importante desde nuestro punto de vista es no solamente escuchar la gramática, el orden del discurso, las palabras que construyen esa gramática y ese orden de discurso, sino también escuchar los silencios. Y esto juega con lo que venimos diciendo desde hoy cuando empezamos, la articulación entre la palabra, la mirada y la escucha. Es decir, nuestra palabra también condiciona la palabra del otro en un proceso de entrevista. Por eso la pregunta es, ¿cómo manejamos las palabras que usamos en una entrevista? Porque las palabras que usemos también implican una gramática y una construcción discursiva. Y en ese sentido, también van a condicionar, van a decir qué es lo que estoy escuchando, hablan de lo que escuché, y van a condicionar un discurso que luego voy a escuchar si lo pensamos muy esquemáticamente lo que estoy planteando. Estamos más o menos claros hasta acá, ¿no? Entonces, digo, desde ese punto de vista, creo que la escucha forma parte de un proceso relacional, construye una relación. Y esto nos lleva rápidamente a la cuestión de la entrevista, como también la mirada nos llevaba a la cuestión de la entrevista. Porque si pensamos la entrevista, decimos, ¿qué es una entrevista? Y básicamente una entrevista es un proceso de relación. La entrevista no es sacar información, esa es más una entrevista de investigación. La entrevista intenta construir una relación, intenta construir un proceso relacional, intenta construir a partir de una comunicación, construye una relación. Eso no quiere decir una relación afectiva, no quiere decir una relación, implica un tipo de relación.
donde las características de esa relación van a tener que ver con la mirada, con la palabra y con la escucha. Porque a partir de lo que yo digo se refleja lo que estoy escuchando en función de lo que el otro dijo. Entonces, digo, en función de pensar esas construcciones gramaticales, esas construcciones discursivas, bueno, se estructura la forma de escuchar y se estructura, digamos, esta cuestión para nosotros clave, que es entender la entrevista como una forma de relación que se construye, se constituye a partir de una comunicación. Es decir, la entrevista como obtención de opción está en cualquier manual de investigación, está en el manual de Anderlecht de investigación. Y eso no nos sirve. Incluso está en el libro de Roxana Huber, por ejemplo, que es bastante utilizado en el grado en trabajo social como una forma etnográfica más cualitativa de entender la entrevista, que es interesante, pero es una entrevista la de Roxana Huber, es antropóloga y se dedica a la investigación, no se dedica a la intervención. Entonces, vuelvo a marcar esa diferencia que marcábamos con la mirada, ¿no? Incluso si volvemos más al tema de la escucha, más específicamente al tema de la escucha implica entendimiento. Es decir, y mientras estoy escuchando, pensemos en entrevistas que hicimos. Hay una selección de la información que surge de la palabra del otro. Dígame si no vamos como clasificando lo que estamos escuchando. Porque no es cualquier escucha. Es una escucha que está asignada por un proceso de intervención y que está asignada por un problema social que se presenta en el lugar de la demanda. Entonces, la escucha implica entendimiento, selección de la información que surge de la palabra del otro. Pensemos en la entrevista en un intenso intento de captar la lógica discursiva. ¿Qué me está queriendo decir? Piensen si esto no ocurre en las entrevistas. ¿Cuál es la demanda? ¿Hay algo que está atrás de esto que estoy escuchando? ¿Dónde está el problema? ¿El problema es esto que se plantea o esto que la escucha implica un intento de captar la lógica discursiva, también implica un intento de aproximación a la otredad desde un respeto por la otredad, de entender que hay una lógica discursiva que no tengo por qué comprender y explicar rápidamente, pero que tengo que asimilarla, repensarla, etc. Y desde ahí también vamos construyendo, digamos, arbitrariamente una, digamos, determinación de los detalles importantes de ese relato. Vuelvo a decir, creo que lo mejor para pensar esto que estamos conversando hoy es pensar en entrevistas que hemos hecho. Es decir, vuelvo a esto, cuando estamos escuchando también estamos tratando de captar cuáles son los detalles importantes. No sé si soy claro en eso. Es decir, si le voy a decir una cosa bien burda, para que nos entendamos rápido y por el tiempo, si una mujer dice en una entrevista, me golpea, pero es culpa mía, evidentemente que ahí hay muchas cosas para rápidamente entender detalles importantes de ese relato. No sé si me explico. Y habla de una construcción discursiva, habla de una perspectiva de sí misma, habla de una forma de comunicación. Y es bastante frecuente que escuchemos relatos parecidos a este, tan esquemático, tan corto como el que acabo de ejemplificar recién yo, ¿no? O sea, esto se escucha de una manera mucho más compleja. Y también, desde ese punto de vista, hablaríamos de
la determinación, decíamos, los detalles importantes del relato, la reflexión, la escucha como reflexión sobre el contenido de este, y análisis del sentido de lo que se está diciendo. Fíjense cómo todo esto pasa en una entrevista. Todas las cosas que pasan en una entrevista. La complejidad que tiene una entrevista, si la desglosamos, que es un poco lo que dijimos el primer día. Siempre desde esta materia nos propusimos desarmar la intervención, desarticularla para estudiar parte por parte. La metáfora es esa. O sea, lo que estamos haciendo ahora es ver lo instrumental, ver la entrevista como instrumento, ver que la entrevista tiene distintos componentes y ver cómo entendemos cada uno de esos componentes y cómo los podemos vincular siempre con las prácticas. También la escucha es una acción que se produce dentro de un proceso histórico-social. Es decir, mi forma de escucha, mi capacidad de escucha, va a estar marcada por el contexto. Lo mismo que la mirada, va a estar marcada por imaginarios sociales. Incluso va a tener que ver con cosas que ya escuché. Si hace 10 años, 15 años, 20 años que trabajo en el mismo campo o en el mismo lugar. Va a ser inevitable que asocie lo que estoy escuchando con alguna entrevista que escuché hace 2, 3, 4 o un año atrás. Y desde ahí voy a entender una lógica, voy a construir una lógica vinculada con la similitud de una cosa con la otra. O la entrevista que me contaron en una supervisión, por ejemplo. Entonces, eso tiene que ver con la idea de pensar la escucha como proceso, y la importancia, digamos, de contextualizarla, por decirlo de alguna manera, ¿no? Por otro lado también, diríamos que escuchar en términos de intervención implica acceder a un proceso de comprensión y explicación. O sea, ¿para qué escuchamos? Para comprender y explicar, ¿no? Y en este punto hago un pequeño pie de página. ¿Qué queremos decir cuando decimos comprender y explicar? Y me parece importante aclarar esto, no sé si lo aclaramos, o tratamos de aclararlo siempre. Comprensión y explicación son dos categorías de las ciencias sociales que vienen desde el pensamiento weberiano, digamos, fundamentalmente desde el pensamiento de Max Weber, pero son muy utilizadas. ¿Qué significa? Comprender y explicar. Comprender significa comprender los significados de lo que estoy escuchando. Comprender sería en clave de Max Weber. Y explicar implica tratar de entender cuáles son las causas que generan el problema que estoy escuchando. ¿Cuáles son las causas de la acción? Se diría en un lenguaje weberiano. Entonces, cuando decimos comprensión y explicación, no es solamente, digamos, un juego de palabras que amplía, va de lo chiquito a lo grande. No, cuando decimos comprensión nos metemos en el mundo de las significaciones. Y cuando decimos explicación, nos metemos en el mundo de la búsqueda de causalidades. Este autor hablaba usaba una metáfora realmente maravillosa que hablaba de la constelación causal de la acción. O sea, la constelación causal del problema social, llegaría yo. Si hay una constelación causal, hay una enorme cantidad de causas. Voy a tratar de conocer una constelación, nunca la conocemos. Nunca conocemos cuántas estrellas hay en una constelación. Entonces, por eso las ciencias naturales hablan de una causa, un efecto, y las ciencias sociales hablan de la multicausalidad que genera o puede o no generar determinados efectos. Es un tema metodológico cuando usamos comprensión y explicación. Nos quedan 10 minutos de este corte.
Después volvemos, hacemos una presentación y vemos el corto. Ese sería un poco el plan. ¿Sí? ¿Les parece bien? Digo, Adriana, ¿sí? Ok. Sí, ahí vos lo Dice tenés, 9 Alfred, minutos. Sí. para pasarlo, ¿Y porque Maya? Maya se lee un cachito. Ah, bueno. Bueno, entonces falta igual, como para que entre que nos conectemos de vuelta. Seguimos ahora con esto. Lo ¿Querés pasamos seguir después. con esto y los vemos al principio del tercer bloque? Claro, el principio del tercer Dale, bloque. dale, Sí. dale. Ahí está, ahí está. ¿Querés Bueno. ponerlo? Por ahí volvió Maya. No, Pasa que que quedan esperemos, menos de 10 esperemos. minutos, quedan 8 minutos y dura 13 el video. Se va a cortar Entonces, entonces. veámoslo en el principio del tercer Al bloque. inicio del otro bloque. Dale. ¿Te parece? Sí. Hacemos. Bueno, seguimos. O sea, disculpen las cuestiones de producción, serían de la cátedra. Bueno, entonces, escuchar en términos de intervención implica acceder a un proceso de comprensión y explicación que intenta organizar los sentidos, las pautas, los códigos, las implicancias, las perspectivas de quien está hablando. Es decir, una aproximación a esa lógica de esa otredad que se presenta en el lugar de la demanda. Por otro lado, también se puede entender la escucha en términos de, hablamos de proceso de escucha, ya lo dijimos varias veces, y desde la idea de elucidación. Es decir, básicamente, elucidación significa entender el porqué de algo, para plantearlo rápidamente. Es decir, la escucha tiene que ver con una búsqueda de elucidación y una especie de revisión crítica que conforma las circunstancias, valores y perspectivas de esto que se está escuchando. Es decir, en la medida que lo digo y en la medida que es escuchado, se hace más fácil que esto sea comprendido y explicado, es decir, que lleguemos a un proceso de elucidación. Y a una construcción, perdón, de una elucidación. Y decir que si la intervención es un proceso de análisis, la escucha también es un proceso dentro de ese proceso. Y que da cuenta de qué manera se va a llevar a cabo la intervención. Y de vuelta, como hablábamos antes con la mirada, la forma de escuchar también implica una gestualidad, también se conjuga con la mirada y también habla de mi marco conceptual, de mi concepción de sujeto y de mi modalidad de hacer. ¿Por qué hago lo que hago? ¿Por qué pregunto como pregunto? ¿O por qué estructura la entrevista de una manera o de otra manera? En definitiva, escuchar puede significar ir más allá de la interacción entre preguntas y respuestas. No es un juego de preguntas y respuestas, la escucha va más allá de eso. La entrevista tampoco es un juego de preguntas y respuestas. Es un juego, decíamos antes, de construcción de una relación a partir de un proceso de comunicación. O sea que escuchar significa ir más allá de la interacción entre preguntas y respuestas, y la idea es contextualizar esto que estamos escuchando y contextualizar, digamos, la narrativa, digamos, contextualizar la biografía. Es decir, ¿cómo aprendemos a escuchar en contexto? Cómo, digamos, lo contextual que es contado en una entrevista, lo puedo comprender y explicar, lo puedo interpretar en términos de sentido y lo puedo vincular con una causalidad o con una serie de causalidades. No sé si soy claro en este punto, pero cuando digo contextualizar, digo algo que ya mencionamos, que es decir, cuando decimos, entendemos el sujeto de intervención como un sujeto histórico-social. Un sujeto histórico-social es un sujeto situado, es un sujeto en contexto. Y
intento desarrollar esa escucha en contexto. Pero en el contexto, en tanto histórico-social, es algo que se construye todo el tiempo, no es algo que no es la fotografía que estoy observando en este momento donde estoy desarrollando la intervención, sino que es la película que construye este momento en el cual se produce la demanda de intervención. Sí, para dar un ejemplo sencillo, no es lo mismo en la Argentina tener 6 años en 2010 que tener 6 años en 2019. Evidentemente, si tengo 6 años, tengo una perspectiva, tengo 6 años en el 2019. Esa es la relación sujeto-contexto. Y eso también tengo que ver cómo lo pregunto, cómo de esa relación que se construye, que se construye en la entrevista, y cómo lo puedo escuchar. En función, digo esto de un ejemplo, pero podrían ser otras circunstancias, otras características de lo que estamos mirando. También seguramente han oído hablar de lo que llaman escucha activa, y ahí creo que es importante tenerlo en cuenta desde el punto de vista institucional, es entender que la escucha es un derecho. Tenemos derecho a ser escuchados. Entonces, eso es un desafío de cómo mejoramos la capacidad o nuestra calidad de escucha. No sé si soy claro ahí. Es decir, si no hay escucha, no hay accesibilidad al sistema de salud. Si no escuchan lo que me está pasando, la entrada al sistema de salud va a ser mala. ¿Qué pasa muchas veces con el COVID-19 en este momento? Pero pasa muchas veces con otros problemas de salud, otros problemas vinculados con la acción social, con la justicia, con lo que es campo de intervención del trabajo social y otras disciplinas. Entonces, creo que entenderla como derecho es entenderla desde el punto de vista de lo que se llama la escucha activa, que no es la escucha de la empatía, es algo más que eso. Y interpela a las profesiones, pero también interpela a las instituciones. Y también la escucha se vincula con la construcción y ratificación de la identidad y la pertenencia, es decir, más identidad o más pertenencia en la medida que haya más posibilidades de escucha o menos posibilidades de escucha. Y también ser escuchado implica la posibilidad de empezar a construir procesos de eso lo vamos a ver más adelante, por inscripción social. Es decir, resolvemos o intentamos resolver las problemáticas vinculadas con la exclusión social. O sea que estuvimos trabajando hasta ahora 2 elementos claves que están vinculados con la construcción de la entrevista. La mirada y la escucha. Dentro de lo que articula la mirada y la escucha tenemos la palabra como algo que condiciona y articula, tanto la mirada, ¿ya? Y la palabra también se entrecruza, se entremezcla dentro de lo que acabamos de presentar en términos de la escucha. Nos queda menos de 1 minuto, o sea que se va a cortar. Cuando volvemos, hacemos